nosotros hoy cumpliendo, oh Dios, con ese sentir, tú debes ser glorificado, tú debes ser honrado. Sentimos, oh Dios, esa paz en nuestro corazón cuando sabemos que lo que hacemos es para tu gloria. Gracias por traernos, Señor. Gracias por un día más que nos da y que pusiste en nuestro corazón. Hoy estaré en la iglesia. Hoy estaré con los hermanos en Cristo. Así vivimos, así queremos vivir para honrar y glorificar tu nombre. Señor, que todo lo que hagamos en esta congregación sea para tu gloria y cumplir con tus principios y propósitos. Que tu Espíritu nos guíe, nos dé, oh Dios, esa sabiduría y esa enseñanza que solamente vienen de ti para poder instruir y dar esas enseñanzas que lleguen al alma y que sean de beneficio del alma. Padre, esto es de temer. Hablar por hablar no tiene sentido. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo nuestras palabras pueden edificar nuestras almas? A veces nosotros nos confiamos de las capacidades, pero si tu espíritu no está envuelto, no importan las academias, no importan el mucho conocimiento, nada pasará. Confiamos en ti y por eso estamos aquí hoy. En Cristo, Dios, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Mi hermano, cuando nosotros vamos a este capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, nos damos cuenta que es un tema relevante. Es un tema que envuelve curiosidades, envuelve especulaciones, imaginaciones, y a veces condicionamos lo que será en ese lugar a nuestros deseos, a nuestros antojos, y decimos, así debe ser, así puede ser. ¿Qué tanta luz nos da la palabra de Dios de lo que será después que nuestros cuerpos ya estén separados del alma y que vayan a una tumba y luego el Señor los resucite, como vamos a ver hoy? ¿Qué pasará? Todos tenemos esa curiosidad. Y a veces cuando empezamos a estudiar, como me ha pasado a mí, leo la escritura, veo la información que da y me quedo y dice, Señor, ¿por qué no dijiste más? Di más, porque es nuestra propia curiosidad de saber más, de ver qué es lo que pasará. El Señor dijo, no, ahí está bien. Hasta ahí está bien. Bueno, cuando la escritura callan, ahora comenzamos nosotros. Y ahí es que está el problema. Comenzamos nosotros a decir, así será, así será, así va a ser, así va a ser. Y comenzamos, usted no se imagina en este mundo de filosofía lo que hay envuelto. Creyentes que aman la filosofía cometen cantidades de especulaciones, pero es su punto razonable. Tratan de ver lo que ha de pasar, pero cuando vamos a la escritura, pero hermano filósofo, es que no me dice más. Exacto, no dice más, pero con lo que tenemos es suficiente para organizar nuestras ideas y decir que así será. Sí, pero siempre serán tus cálculos, tus análisis, tus razonamientos. No puedes asegurar nada. La semana pasada nosotros vimos algunos puntos importantes y pedimos excusa por haber confundido Génesis con Gálatas. Cometemos nuestros errores, todos fallamos, ¿no? Y van a haber más. Nosotros estamos expuestos siempre a cometer varios errores, pero a reconocerlos es importante. Gracias al hermano Francisco que intercedió y nos dijo, bueno, es Génesis, no Gálatas. Claro, encontramos la hilaridad inmediatamente, pero luego cuando leímos Santiago volvimos exactamente a lo que habíamos dicho al principio. Cristo está envuelto en este tiempo, en esta actividad de lo que pasará después de la muerte con nuestro cuerpo. Cristo es el eje principal que rueda en ese plan de redención y salvación. Sin Él nosotros no podríamos obtener las promesas de Dios para ese tiempo culminante y final. Este párrafo 2, le vamos a leer. Vamos a ver algunas cosas de interés. Vamos a ver cómo el tiempo nos da. No quiero
utilizar demasiado tiempo, pero sí tratar de ver algunas cosas básicas y de primordial importancia con respecto a esto. Pensemos en ese siglo XVI, no fue ahora, donde se dicen cosas que habían sido controladas y dominadas por lo que dijimos al principio, a la imaginación y al concepto y al poder de la iglesia. La iglesia más poderosa, controlando todo Occidente e intentando irse también al Oriente, decían lo que ellos imaginaban sucedería después de la muerte. Como muestra de su poder y de adquirir medios económicos, aparece en la enseñanza abierta de la iglesia sobre un lugar que ellos denominaron purgatorio. Tú puedes morir con muchísimos problemas de faltas a Dios, pero tú tienes buenos familiares que te aman, que te amaron y que quieren una oportunidad. La iglesia dijo que esa oportunidad existe. Y que las almas van a un lugar donde allí van a purgar sus pecados, pero no va a ser posible sin la intervención de la iglesia, sus ministros y la petición de sus familiares a ellos. Bueno, el problema es que eso está muy bien por la propuesta, no es bíblica. Lo peor no fue que ellos dijeran algo que no existe en la escritura, sino que ahora para que eso suceda, tú tienes que pagar una indemnización a la iglesia. A mayor pago, más rápido sales del purgatorio. Hoy en día eso no pasaría, porque hay demasiada información en el medio. Los jóvenes son rebeldes, no se calan todo lo que tú le dices. Esa generación, al igual que parte de la nuestra, estábamos acostumbrados a obedecer las autoridades sin cuestionarlas, y en aquel momento la autoridad de la iglesia era lo máximo, lo que ellos dijeran era verdad. Aceptaban eso y las personas más adineradas pagaban por sus familiares, y eso ayudó en la economía de esta institución. Todo era político, económico, inventado. Eso llevó, ahí debo decirlo, a una división en ese concepto de lo que era en sí ese lugar llamado purgatorio. Diversas ideas dentro de los ministros mismos de la Iglesia Católica lo podemos encontrar en diversos documentos donde todos opinan diferente de lo que allí será y cómo funcionará y qué será. O sea, ellos no saben. Pero hay un lugar así. Pero mientras las personas lo sigan aceptando, todo está bien. Es lo único que interesa, que las personas lo acepten. Al igual que hoy se está trabajando fuertemente con eso para que la iglesia acepte las ideas de un solo criterio religioso. Que todos se manejen por un solo criterio religioso, como de la misma manera que estaba funcionando en Occidente en la Edad Media, que eso vuelva otra vez a funcionar de una manera muy eficaz, y para eso se está trabajando muy finamente y es introduciendo poco a poco enseñanzas en las iglesias evangélicas que hoy forman parte de ese protestantismo, en esa protesta de lo que se creía antes, y que ahora debemos ir a la escritura para ver si la escritura dice eso. Resulta que ahora los creyentes y las iglesias no están haciendo tanto énfasis en la escritura, sino en las emociones, y eso le está conviniendo grandemente a la iglesia, que quiere un solo criterio religioso, una sola denominación. Aunque también debo decir que esta iglesia fuerte y poderosa ya no tiene el mismo poder de antes, está en una decadencia que ellos no saben cómo resolverla. Están divididos hasta más no poder. Una iglesia que gozaba de su unidad no lo está. Tienen los sedes vacantistas, donde algunos dicen no existe ningún papa, no ha existido por mucho tiempo, y están ahí. Pero dice, estamos esperando al verdadero papa.
Es como, se parece mucho como a los judíos que están esperando al verdadero Mesías. O sea, dentro de ellos, de su núcleo, ahora están divididos y cada vez más, donde cada quien opina diferente y dice, no, pero es que tenemos la iglesia, su magisterio, ella es la que nos dicta, pero en práctica están sumamente separados y divididos. Ya no tienen cómo acusar a los evangélicos, que siempre lo han acusado de que tienen diversas opiniones, de que los evangélicos dicen lo que ellos quieren, como quieren. No pueden. Mi hermano, damos gracias al Señor, porque Dios es el quien tiene control de sus hijos. Y estamos instruyendo a nuestra congregación, y deberían hacerlo todas, a decirle a sus congregaciones de que la iglesia de Cristo es mística. De que la iglesia de Cristo no es un nombre. Usted es la iglesia de Cristo en particular. Usted se reúne en un lugar donde usted considera de que se le está enseñando, de que la palabra de Dios está saliendo a la luz, pero usted está entendiendo de que el evangelio es el evangelio, ¿cuál? El que está escrito en la palabra de Dios, no más de ahí. Yo no puedo llevarme de las tradiciones, porque las tradiciones fueron impuestas por poder, y eso es peligroso. Yo tengo poder y digo, hay que creer esto y esto, y luego eso camina y dice, es que las tradiciones son santas y son puras y están al mismo nivel de las escrituras. Bueno, eso lo dices tú, está en si yo lo quiero aceptar ahora. Tú eres el responsable de aceptarlo. Han logrado mucho, porque el problema es que las personas aceptan eso sin ni siquiera estudiar ni nada. Ni lo analizan, no les interesa nada de esto. En este futuro, después de los muertos, después de la entrega de este cuerpo y después de morir, ¿qué pasará? No se puede especular. Hay que decir lo que la palabra de Dios dice. No puedo filosofar sin unirme a la teología. ¿Qué es la teología y qué es filosofía? Yo no le quiero complicar, pero quiero que ustedes entiendan eso. La filosofía es maravillosa, es increíble, es buena, porque nos ayuda a nosotros usar las capacidades que Dios nos dio. Pensar, razonar. ¿Cómo funciona nuestro ser? ¿Cómo debemos manejarnos en medio de las informaciones que constantemente surgen y llegan? Pero yo no puedo ir y hacer un concepto divino sin primeramente ver el pensamiento de Dios. Ahora digo lo siguiente: filosofía es el razonamiento humano, teología es ver cómo piensa Dios. Entonces yo hago mis conceptos, pero ahora yo tengo que ver cómo piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? No podemos ir y especular en base a la filosofía si Dios no ha hablado todo lo que yo quisiera que Él hable. Yo no puedo poner más de ahí. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que analizar a la luz del pensamiento de Dios, no el mío. Porque voy a estar dando vuelta y nunca voy a concluir. Porque como Pablo decía, ¿quién entenderá la mente de Dios? Acuérdense, Pablo era filósofo a lo máximo. Conocía el sistema filosófico. Era elocuente en su manera de pensar y de convencimiento y retórica como pocas personas en su época. Pero él decía, no puedo más allá con la mente de Dios, no puedo. Nadie puede jugar con eso. Lo que estaba diciendo Pablo, estamos limitados, llegamos a un límite. Es cosa que yo no voy a poder darle explicación. Antes de leer ese párrafo, debemos decir lo siguiente, y vamos a seguir hablando, aunque tal vez eso nos canse un poco, pero es necesario que nosotros entendamos algunos detalles de cómo será en forma práctica lo que nos ha de suceder cuando estemos con el Señor. ¿Habla español? Oh, perfecto, pasemos por acá. Somos pocos aquí, pero aquí estamos. Perfecto, ¿podemos saber tu nombre, mi hermano? Juan Salavarría. Juan Salavarría. Bendiciones, qué bueno. Bienvenido. Estamos hablando nosotros aquí de lo que es los aconteceres después de la muerte.
¿Qué va a pasar? Relacionando el concepto del hombre y lo que Dios dice. Hay un momento en que yo tengo derecho a filosofar, pero hay un momento en que yo debo ver el razonamiento de Dios, no el del hombre. El razonamiento del hombre es filosofía, el razonamiento de Dios es Dios pensando más allá de lo que yo puedo captar y entender. Y yo debo aceptar que Dios siempre tendrá la razón. El problema es qué tanto nos ha dicho Dios para que nosotros podamos ver. Eso es teología. Debemos tratar de ver a la luz de la Escritura cómo Dios se ha venido manejando con los hombres, cómo Dios ha venido enseñando a la humanidad a través de sus escritos, porque lo que está escrito es lo que nosotros podemos confirmar, comparar y asegurar. Lo que sale de la boca de los hombres puede ser muy bueno, pero con el tiempo lo distorsionamos y se pierde la oportunidad de analizar lo que simplemente es tradición. Sencillo de analizar eso. ¿De qué manera? Hay un acontecimiento que yo quiero narrarle a alguien, pero lo envío con alguien como mensajero. Lo que yo dije llega o exagerado o dice menos. Ese que le escribió esa información ahora la dice a otro y también va a llegar con algo diferente. Finalmente, mientras más se va comunicando esa enseñanza original, ese concepto original, ese acontecimiento original, va a llegar con distorsiones. Pero lo que está escrito puede ser comparado. Por eso es que cuando queremos confirmar una enseñanza ortodoxa, yo quiero ver los documentos de la época. ¿Quién habló sobre eso? ¿Y qué tan relevante es la persona que dijo esto? ¿Cuál era su vida? Por ejemplo, como en el concilio de Éfeso en el 431, vemos que quien convoca este concilio es Cirilo. Cirilo era amante y adorador porque tenía influencias de los coliridianos. Los coliridianos no eran más que un movimiento de los gnósticos del siglo II, que ellos decían que a María había prácticamente que verla como una diosa. Endiosaban a María en todas sus partes. Bueno, las influencias de este concepto lo adoptó Cirilo. Cirilo convoca un concilio porque alguien llamado Nestorio estaba dividiendo las dos naturalezas de Cristo. Aquí hemos aprendido que Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. No se puede separar. Ustedes se van a dar cuenta por qué estamos mencionando esto. No se pueden separar. Y él, como era tan fervoroso en ver a María como diosa, dice, no, es que Cristo es Dios en toda su esencia. Estaba claro. Estaba mirando el concilio del 325 más las enseñanzas organizadas de todos los manuscritos y el canon que hasta ese momento se tenía, lo estaban analizando y habían llegado en Éfeso a ¿qué? A concluir que realmente Jesucristo era Dios. Él entendía eso, pero María también, por ser la madre de Dios, porque tenía razón en decir que era la madre de Dios. Nestorio tenía algunos problemas con esto porque Dios es Dios y yo lo creo. Dios es uno, a Dios nadie lo engendró, a Dios nadie lo creó. Si decimos que Cristo es Dios, entonces tiene que ser Dios. A Él nadie lo creó. Entonces Dios debe estar aparte. Hay una naturaleza divina que está separada y una naturaleza humana que es de esa parte, es que María es madre.
En el concilio se reúnen todas las congregaciones cristianas de los diferentes lugares en ese mundo, y Cirilo no había ganado. El problema es que él prefirió verlo de esa manera, de que había ganado y María había sido ensalzada, cuando se declara que María era Theotoko. Theo, Dios, y Toco, paridora. Ese es el término. Tú puedes dar el término que tú quieres, pero ellos adoptan eso no para elevar a María, sino para elevar a Cristo. Las dos naturalezas están realmente unidas a lo que ellos llamaron una unión hipostática. Hipóstasis, unión, inseparable. No se puede separar. Ahí está el problema. Vamos a Juan 1:14 y leemos que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se hizo carne. Él mismo decidió, ya vivía, el verbo se hizo carne. En esa unión hipostática, por haber sido una creación de Dios, no se va a deshacer, será para siempre. El problema es que hasta ahí vamos bien. Cristo sale y María da a Dios en toda su esencia, en sus dos naturalezas, la humana y la divina, unida para siempre. No la podemos separar como Nestorio, porque no tiene hilaridad en ningún momento, porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. De ese concilio, a pesar de que los que estaban ahí dentro, sin tener a Nestorio, porque ni siquiera le permitieron llegar para que él se defendiera, eso fue otro problema también, se llega a la conclusión no de elevar a María a lo que ese mismo día en las afueras, al ver el resultado, comenzaron a decir: hemos visto a María como la Madre de Dios. En esa mentalidad de Diana de los Efesios, de una mujer que había que adorar como diosa, María se le parecía mucho. Muchos paganos entraron a la iglesia porque ya tenían su misma diosa. Era como una influencia que sin que tú te dieras cuenta, en esas actitudes cognitivas se mezclan en tu mente y tú dices, ya estamos bien y vamos a adorar a María, a servirle. Rendían adoración y ahí en adelante, cuando el concepto no fue ese, fue realmente elevar a Cristo, no a María. Decir, lo que sale de María es Dios. Yo sé que ustedes podrían tener muchísimas confusiones aquí en medio de todo esto, y las preguntas deben surgir en cuanto a lo que ustedes quieran tener. Los jueves estamos analizando esto, así que las preguntas, para más tranquilidad, las pueden dejar para los jueves y aquí nosotros analizaríamos eso. Por lo pronto me interesa entender lo que esto va a significar ahora con María, cuando ahora ella sí murió, porque han dicho de todo, que ella ascendió, que no vio muerte, no hay prueba, no hay nada, pero se ha dicho de todo, porque que es un ser divino lo que tenemos hoy. Nosotros los creyentes amamos la labor de Dios, amamos a esa mujer. Es extraordinario el privilegio que tuvo ella, pura, una mujer con una integridad a Dios que pocas mujeres hoy la tienen. Amaba a su Señor, amaba a Cristo, le llamó mi Salvador. Todo es una cosa impresionante lo que esta mujer era, y nosotros decimos gloria al Señor por esta mujer. Dios sabe lo que hizo, que Dios realmente preparó a esta mujer de una manera especial, igual como nos prepara a todos nosotros para ser creyentes, para sus propósitos. Ahí viene entonces ahora, ¿qué hacemos con María después que parte de esta tierra? Si nosotros aquí hemos dicho que es Madre de Dios y Cristo se va con ese mismo cuerpo, con todos los ingredientes de la humanidad al cielo, pero con cualidades totalmente diferentes a las que nosotros podríamos llamar humanidad, pero el mismo cuerpo, visible. Dios lo adoptó para siempre en esa unión hipostática. Bueno, pues entonces ya está María, pues vamos a razonar. María entonces también debería formar parte de esa moral, de esa Trinidad. ¿Por qué? Porque hay algo de María en Cristo que es esa esencia de unión hipostática, de divinidad y cuerpo, y ese cuerpo se lo dio María. ¿Ves? Estamos pensando cómo.
filosóficamente y estamos pensando con nuestra mente en este mundo. Yo lo decía a los hermanos el jueves pasado que hay un detalle que hay que tener en cuenta y esto lo voy a decir aquí. No hay nada en este mundo, nada, ni siquiera estas paredes que estén acá, que no pertenezca a Dios. Todo lo que es visible, todo lo que es creado, todo es de Él. Cuando encontramos en la Escritura que dice que el verbo, aquella palabra, se hace carne, está tomando de algo que es de Él. María es de Él. Todos los ingredientes que María tiene es de Él. ¿Cierto? Eso es mío. Yo hago con lo mío lo que quiero. Él preparó y le escogió. Va al cielo y Dios no va con nada de María. Dios va con lo que es de Él. ¿Cierto? Aquel polvo con que Adán fue formado, ¿de quién era? ¿Quién creó ese polvo? Donde dio la formación del hombre, del polvo de la tierra, fue Dios. Era de Él. Él tomó un ingrediente que era de Él. ¿Se entiende? No vas a encontrar en el cielo de que aquel polvo escogido para formar a Adán se corrompió, pero ese polvo, esa área es santa y pura y es divina. No puedes hacer eso, porque Dios solamente está tomando algo que es de Él. Todo lo que es ingrediente, mi hermano, a pesar de lo que estamos diciendo aquí, sigue siendo un misterio, porque lo que nuestra mente no capta es porque nuestra mente es limitada. Ahora, un detalle importante: en el cielo habrá madre. ¿Verdad que no? ¿De qué habla en el cielo? Del Padre. Cuando fueron María y José buscando desesperadamente a Cristo por amor a su hijo, desesperado como cualquier madre, ¿qué le respondió? ¿Por qué me buscan, no? En la casa de mi padre. Ese era el momento de él decir: oh, excúsame, madre, mira, de verdad sé que debería haberte pedido permiso. Él sabía y la respetaba, pero quería dar una enseñanza mayor, porque él no está pensando únicamente en esa generación ni en el hogar en el que él vive. Él está pensando en el ministerio que él tiene que llevar a cabo, y le dice: yo estoy en los negocios de mi padre. No mencionó madre, pero es que los negocios de Jesús deberían estar envueltos en el hogar. Todo es nuestro, todo lo que hagamos, como piensa cualquier familia. Todo lo que un padre y una madre hace está pensando en la familia en general. Es un asunto de nosotros como familia lo que estamos haciendo. No, en los negocios de mi padre hace la separación. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que él está haciendo es proveniente de uno solo, que es el Padre. Viene de Dios. ¿Se ve? ¿Ustedes captan? No es fácil, no es difícil de entender. Cuando vamos al cielo, allí no hay madre, se acabaron. Entonces, si usted piensa que usted va a ser madre de fulano, de su hijo que está allá, de todo, yo creo que va a haber el conocimiento y el entendimiento, porque vemos alguna luz de eso en la Escritura. De nosotros vamos a conocer quiénes son, pero ya no habrá eso. Todos tendremos una familia totalmente diferente. Por algo dice: señores, allí no habrá casamiento. Lo está llevando a entender de que allí funcionará todo totalmente diferente. ¿Con quién? Con un padre. No habrá madre, porque la madre aquí en este mundo es necesaria porque para la procreación. Pero si Dios quiere quedarse con ese número que Él ha escogido para siempre, lo va a hacer. Y si Él quiere crear otro ser, también lo va a hacer, porque Él es Dios y no va a necesitar una madre. Lo que es un indicativo de que Dios no necesita una madre en el cielo. Cristo no necesita una madre, sino una familiaridad con su pueblo, donde el Padre que origina todo lo que existe, todo lo que hay, será quien en verdad va a envolver todo este concepto de funcionabilidad en el cielo, en una dimensión donde no se va a pensar como nosotros pensamos en esta tierra.
Hermano, mientras usted esté en esta tierra, entienda, usted va a tener que pensar como se piensa aquí. Porque si no, no vive. No va a funcionar. Ojalá que nosotros pudiéramos pensar como se piensa en el cielo, pero que en el cielo es diferente. Todo funciona diferente. Y tenemos que esperar ese momento para funcionar como se funciona en el cielo. Mientras tanto, estamos aquí con la enseñanza bíblica que nos dice, ustedes están acá, pero ustedes son extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa eso? Son pasajeros. La verdadera familia, el verdadero hogar está cuando ustedes estén conmigo para siempre. Ahora leamos este párrafo número 2 rápidamente, de esta confesión de fe, que sale desde ese siglo XVI. Nosotros somos confesionales, pero no aferrados a la confesión. Nosotros, los que hemos analizado la confesión aquí, hemos visto algunas cosas que necesitan ser analizadas, porque es la humanidad. Pero podemos nosotros ver los textos bíblicos, podemos ver lo que hay aquí y lo que estaba pasando en ese momento, enfrentando a un poder religioso que por su palabra había que hacer lo que ellos decían. Dice este párrafo número 2 en esta confesión del capítulo 31 de esta confesión de fe bautista del 1689, dice lo siguiente: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán. Van a notar que esto no es simplemente por decirlo, sino que lo van a confirmar con la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si ustedes confían y creen que podemos probar esto con la Escritura, entonces vayan leyendo y esperen leer los versos que vamos a ir analizando. Los santos que se encuentren vivos en los últimos días no dormirán, sino que serán transformados. A nosotros nos suena esto glorioso, ¿no? Imagínense que el Señor venga ahora. No veremos muertos lo que tanto le tememos. No quiero entrar en muchos puntos escatológicos acá, debido a que los puntos escatológicos son exactamente los criterios que yo me formo donde la Biblia no habla. Llego a una conclusión, lo organizo y pienso que así debe de ser. Yo tengo mi concepto y cada quien puede tenerlo, pero eso no puede separarnos ni dividirnos. ¿Por qué? Porque estamos hablando más allá de la revelación, de lo que yo puedo organizar por algunos conceptos bíblicos, algunos versos, y digo, esto es lo que yo pienso que sucederá y así será. Por ejemplo, hay mileniales, amileniales, pretribulacionista, posttribulacionista, midtribulacionista, en el medio, a mitad de la tribulación, y un sinnúmero de cosas que parece ser una desesperación por querer ver qué es lo que en verdad pasará. Bueno, usted observa y dice, bueno, yo particularmente, yo me podría considerar post-tribulacional. O sea, la iglesia pasará por la tribulación, luego el Señor vendrá. Los pretribulacionales, la iglesia no verá la tribulación, se levantará. ¿Se entiende? Y ese es un concepto que podemos manejar nosotros como creyentes, sin dividirnos y amarnos. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Yo tengo personas pretribulacionales que, wow, yo me quito el sombrero. Tengo que leerlo, tengo que estudiarlo. Y hombres que aman a Dios. Pero están equivocados. Creen en la pretribulación. Ese es mi concepto, ¿no? Y los amo, y a veces jugamos y nos sentimos amenos ahí hablando.
Y damos gloria al Señor porque el pueblo de Dios piensa, razona, analiza. Pero hay puntos que son intocables. La realidad de Dios como Dios, su personalidad, su concepto, su salvación, eso no es negociable. A lo que llamamos, ¿qué es lo que ha protegido el Espíritu Santo a través de la historia en esta ortodoxia cristiana? Esa es nuestra preocupación. Pero créanme que la escatología no es lo más importante ni lo más necesario. Pero déjenme hablar desde mi punto de vista y lo que yo creo que en verdad es lo que ha de suceder. El Señor vendrá después de esta tribulación y llevará a sus hijos. Los santos que se encuentren vivos, dice, en los últimos días no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados. Un solo acontecimiento. Con sus mismos cuerpos. Yo tengo la esperanza todavía de que algunos defectitos en ese cambio, aunque me quede con mi cuerpo, desaparezcan, ¿no? Yo me pueda ver un poquito mejor. Pero si Dios quiere que así siga, pues yo voy a estar feliz, pase lo que pase. ¿Quién sabe si Dios hace una transformación y ahora me pone la nariz más ancha? Yo voy a estar feliz con mi nariz más ancha. Yo sé quién sabe lo que va a hacer con nosotros para que podamos tener nuestros cuerpos. Van a ser transformados, pero la transformación es más bien funcional. No habrá pecado, no habrá falta. Esa es la transformación en un mundo totalmente diferente al que vivimos hoy. Con sus mismos cuerpos y no con otros. Aunque con diferentes cualidades. Eso es lo que estamos diciendo. Yo no creo que nosotros hoy terminemos este párrafo debido a lo mucho que hay que analizar. Y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Vaya usted a saber. De a pesar de decir eso y que podemos comprobarlo con escritura, las diversas opiniones y análisis que han salido dentro de la iglesia hoy en día con respecto a estos temas. Por eso es que decimos, mi hermano, sea responsable, estudie, analice, escudriñe. Escudriñe, porque usted tendrá que dar cuenta a Dios por los medios en los que usted hoy se ha desenvuelto. Mi hermano, Dios no pedirá de la misma manera a aquellos que no tuvieron toda la información que tenemos hoy, ni los medios que tenemos hoy, como si se lo pedirá a usted, porque usted tiene todos los medios para conocer exactamente lo que usted debe entender básicamente en sus estudios bíblicos. Tenemos ese nuevo pacto en Cristo, nuevo pacto, no porque el otro haya sido malo, sino porque el antiguo pacto nos guía a la culminación de los planes y propósitos de Dios. Ya no por los conceptos de la ley que cubría simplemente el pecado, sino que ahora nos salva a través de Cristo, y eso envuelve un sinnúmero de enseñanzas que nos llevan a entender de que la información es sumamente amplia hoy. Pero hoy no tenemos tampoco, a pesar de tener eso, que rebuscar mucho para encontrar una información. Si usted quiere estudiar y analizar, tiene demasiados recursos a la mano, fácil. Pero allí está usted rezagado. Ay, no, que lo resuelve el pastor, aquel que lo diga. Ahí yo le voy a creer. Bueno, eso Dios no te lo va a aceptar, porque Él necesita que tú te esfuerces. Esa parte. Los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. ¿Podemos ver eso con Biblia? Vamos a ver 1 Corintios 15, 50, 53, que uno lo busque. Yo sé que todos quisieran llegar a Tesalonicense, pero yo quiero ir primeramente con 1 Corintios 15, 50 al 53, 2 Corintios 5, 14. Ayúdame con los versos rápidamente para que podamos avanzar. 1 Corintios 15, 50 al 53, ¿quién lo tiene? Okay. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Si os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Primeramente, qué voz, hermano. ¡Wow! Llegó un locutor. Tremendo. Pero está hablando de qué? ¿De cuerpos qué? Transformados. Y Pablo habla como si a él, pobre Pablo, no lo vio, él quería, ¿no? Dice, no todos dormiremos. Esa esperanza de Pablo. Pero no. Todavía este mundo sigue con la misma esperanza de que eso pasará un día. Y todos deseamos que eso pase, ¿verdad? Que nuestros cuerpos sean así transformados en ese momento. No todos moriremos, no todos dormiremos. Habla de una transformación. Eso es 1 Corintios. Nos va hablando. 2 Corintios 5:14. ¿Qué dice? Vamos a ver si dice lo mismo. 5. 14. Me parece que es 5 del 1 al 4. Ajá. Es del 1 al 4. Vean del 1 al 4. Perfecto. Qué bueno. Ayúdenme con esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Wow, habla de nuestro cuerpo como una habitación, como un tabernáculo. Y que debe ser revestido. ¿Sí lo ven? Y esperamos eso. Con lo inmortal, con lo puro, con lo limpio. Ese es el deseo de Pablo y lo que él recibe por inspiración. ¿Ves? Decir esta parte última es importante. Pablo está hablando aquí y está hablando por inspiración. ¿Usted cree eso? Sería terrible no creer esto. Pero es fácil para la ciencia cristiana hoy en día decir que no. La ciencia cristiana dice lo que quiere. Y yo no estoy en desacuerdo total muchas veces con lo que... Porque hay personas que analizan puntos que yo debo prestar atención. Pero a veces se le va la mano, Se le va la mano demasiado. Quieren parecer tan elocuentes, tan maravillosos, que entonces cometen errores horribles. Y mis hermanos, nosotros debemos de creer que cuando Pablo habla, está hablando, y lo que escribió, y Dios permitió que se escribiera, es que hay que ver el transcurso de cómo se aceptaron estas escrituras. Dios tuvo que estar envuelto ahí, en ese canon bíblico que hoy tenemos, definitivamente. Es inspiración divina y está hablando que esto es lo que pasará con nuestros cuerpos en ese día final maravilloso. Ahora sí, 1 Tesalonicenses, uno de los versos que más claro habla de lo que ha de suceder después que nuestros cuerpos sean levantados sin nosotros ver muerte. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en, ¿Ah? los muertos en Cristo. Exacto. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes? ¿Cómo dice? Segundo, primero, tercero, ¿cuánto? Primero. Y nosotros, lo que hayamos quedado, juntamente con ellos. Me imagino, dice, ustedes son los que murieron, ¿verdad? Nos vamos juntos. Mire, yo nunca vi eso de muerte. Así es que no. El asunto es que no habrá esa pretensión. Ese es un pensamiento muy humano. El pensamiento humano es competir, es sentirme mejor y privilegiado.
En el cielo, cuando ese momento llegue, todo lo que vamos a ir entendiendo es: yo no merecía esto, yo no merecía esto. Wow, Señor, tú eres maravilloso. ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo hiciste? Es gracia, 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 gracia. Nadie va a estar haciendo lo que hoy hacemos, comparándonos. Es como alguien que se siente mejor si tiene un carro nuevo o vive en una mejor casa. Eso es terrenal. Y es difícil evitar eso. Porque todo nuestro ser humano nos grita: así debes actuar. Pero cuando allí nos reunamos los que murieron en Cristo y resuciten también y todos nos vayamos, nadie va a estar pensando en que yo fui privilegiado por no haber muerto. Yo voy a estar pensando en que Dios me rescató a mí y que ya vino por mí. Eso es lo que voy a estar pensando. Daniel 12:2. ¿Qué nos dice? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 tiene línea con la segunda parte de este párrafo. Sino que serán, dice, y todos los muertos serán resucitados. Daniel ya veía en la información que tenía. Acuérdense, en el Antiguo Testamento esos hombres, esos hijos de Dios no tenían la información que nosotros tenemos hoy en día con respecto a la resurrección. Hemos puesto siempre el ejemplo de David por lo que él decía en sus salmos: yo sé que tú no dejarás mi alma en el Seol. El Seol no era más que el lugar donde tú ibas y te enterraban, el sepulcro. Y él decía: yo no sé cómo pasará, pero yo sé que tú no me dejarás ahí. Él había visto los ejemplos de Elías fue transportado al cielo, Enoc fue traspuesto. Pues ¿por qué? Yo no. Yo sé, confío en eso. Lo que tenían en ese momento era una confianza, no una revelación directa como la que usted y yo tenemos hoy en día. Así se estudia el Antiguo Testamento, en base a lo que ellos entendían y la revelación que ellos tenían hasta ese momento, porque la revelación de Dios fue progresiva hasta Cristo. Lo que Dios nos reveló después de Cristo, ya no puede salir más nadie diciendo: el ángel Moroni me dijo, o yo recibí una revelación del cielo que nosotros ahora debemos ir al santuario y guardar el sábado. Hay un sinnúmero de cosas que la gente inventa porque son revelaciones nuevas después de Cristo, cuando Cristo es la última revelación, es el nuevo pacto, y Él dijo: estamos ya en el último tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Ya no más. Y el último tiempo puede ser muchos años. Pero lo que ustedes van a vivir es con esta información, no más. Porque no hace falta. Porque ya Cristo es suficiente. Y ya ustedes conocieron a Cristo, no hay más. Esperen otro Mesías, busquen más entendimiento por curiosidades humanas para poder entender el mundo que les toca. A veces pensamos que si el mundo avanza y hay cosas diferentes, las culturas cambian, ahora necesitamos nueva revelación para vivir esa cultura. No, noten que el hombre es el mismo pecador, las mismas intenciones, el mismo deseo, y con eso que Dios trabaja, con los pensamientos y las intenciones del hombre. Y no hay necesidad de revelar más nada, sino de venir a un arrepentimiento y confianza y fe en que Cristo es el Redentor. Eso es todo. Y para hablar de esa resurrección, y vamos a leer este último verso. Vamos a leer estos dos últimos versos. Juan 5, 28, 29 y Hechos 24, 15. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. Después de la muerte, ¿qué pasará? Juicio. ¿Quién quiere oír eso? Lo que quisiéramos oír, para ser honesto, es: morimos y ver al Dios de amor. No se preocupen, ustedes son mis criaturas, pasen por acá, todos fueron mis hijos.
Ay, qué bueno, pasen. No, ya eso, borren todo, se acabó. El problema es que eso destruye la justicia de Dios, y Dios es justo. Ese es el problema, que tenemos que resolver eso. ¿Cómo resolvemos eso? Pero mis deseos serían que, Señor, ¿por qué tú no salvas a todo el mundo? Podría hacerlo. Pero la justicia de Dios está en el medio. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Yo no sé si ustedes ven eso aquí, pero yo veo que la aniquilación del alma no existe. Van a resucitar los justos y los injustos. Para mí se cae el concepto de poner las cosas buenas, agradables. Al hombre, tú tomas una decisión, bueno, simplemente yo prefiero no buscar de Dios, vivir como quiero acá, y ya no pasará más nada. No, es que tú vas a resucitar. También tendrás que dar cuenta a Dios. Justos e injustos van a resucitar. Usted se imagina que ellos dicen, pero señora, pero a mí me dijeron un asunto muy diferente. A mí me dijeron que yo no iba a vivir otra vez, que no iba a hacer. Pero ¿qué es lo que hago aquí? Dice, bueno, es que te engañaron. Es que te engañaron, ahora sí vas a tener que enfrentarlo. ¿Sí ve? Es solamente ver la información bíblica, que no es toda la que tú quisieras tener. Pero cuando tú la analizas con cuidado, te das cuenta que no hace falta más nada. El problema después de ahí son mis curiosidades. Lo que yo quiero ver y lo que yo quisiera que pase, lo que yo quiera que acontezca, y eso me va a llevar a mí a formular doctrinas equivocadas. Cuando ustedes ven que las herejías que se han levantado en la historia siempre vienen por un deseo del hombre. Yo quiero que sea así. Es que tiene que ser así, porque yo soy de una mente brillante. Es el ego del hombre, juega un papel muy importante. Ego y deseo, ego y deseo. Borre el ego y el deseo y trabaje con lo que Dios le da, y va a entender más cosas de lo que usted se imagina. Trabaje con lo que Dios le dio. Es que no hay más. Tranquilo. No fueron ante el Señor y dice, ¿qué acontecerá después de aquí? Dice, es que, mire, a ustedes no les he dado ese privilegio de conocer más allá. Le dijo el Señor, porque eso pertenece a Dios. Ah, pero ¿usted cree que el hombre le ha escuchado? ¿Ustedes creen que el hombre ha escuchado eso? Ah, sí, es verdad que él lo dice, pero podemos saber a dónde es que Dios no nos quiere que lleguemos. Y estamos, investiga y busca. Y cuando nos aplauden por un concepto extraordinario que no es más que filosofía, que combina con los pensamientos y el entendimiento del hombre, y ahora podemos razonar eso, aplaudimos y decimos, esto es lo que hay que creer, esto es lo que dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. Esas son mis conclusiones, a las cuales tengo derecho de hacerla. Pero no puedo concluir dogmáticamente como algo que Dios ya así tiene establecido. ¿Sabe qué yo creo a veces? Que todos vamos a ser sorprendidos en el cielo. Todos. ¿Qué usted cree? ¿Que el movimiento reformado es el que más esfuerzo hizo? Y vamos a decir, wow, estos sí pegaron, estos sí dieron en el punto. Vamos a suponer que sea así, que no es así, ni creo que vaya a ser así. Ellos van a ser sorprendidos también. Todos aquellos que parecen ser los mejores exégetas en lo que tenemos hasta el momento, se van a sorprender. Porque nadie va a poder entender perfectamente la mente de Dios, ni lo que Él tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros, todo será sorpresa. Y vamos a tener que decir, Señor, gracias por lo poco que me permitiste entender, y con eso pude vivir y glorificar tu nombre y ensalzarte. Gracias, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Solamente dar gracias. Solamente dar gracias. Porque allí no habrá mérito. Ni estaremos nosotros, dice, pero mira aquel, ¿cuánto le dio?
Mira la coronita mía, no le puso ni diamante ni nada. Wow. Y aquel el diamantón, y aquel, ¿qué es eso? No va a pasar eso. Todos estaremos felices, aún nos den una bananita. Vamos a estar felices, porque vamos a estar con el Señor. Y esas palabras dice, pasa, hijo, al gozo de tu Padre. Se lo dice a sus hijos. Te vas a gozar en el Señor. Porque Dios lo que promete lo cumple. No vamos a necesitar. Vamos a ser seres funcionales, dando gracias a Dios con la posición que Él nos dé y nos ponga. Hoy las posiciones juegan un esquema inmenso, porque hablan de categorías. En el cielo no. En el cielo las funciones es solamente eso, funcionabilidad, no grandeza. Qué bueno sería así, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, nosotros glorificamos tu nombre, te adoramos, te honramos. Gracias porque tú trajiste tus hijos hoy. Parte de ellos no llegaron hoy, pero igual te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tu amor son maravillosos, son grandes. Que tu nombre sea glorificado y ensalzado por los siglos de los siglos. Que todo lo que resta por hacer a partir de ahora, como es el servicio de adoración a ti, tú, Señor, lo dirijas en este tiempo que queremos entregarte a ti, Padre. En Cristo, tu Hijo amado. Con gracia, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Y amén.